Amado hermano, detente un momento y permite que tu espíritu escuche lo que el ruido del mundo intenta callar, porque hoy vamos a caminar por los pasillos de mármol de un palacio que ya no existe, pero cuyas sombras aún nos advierten sobre el peligro de confiar en nuestra propia prudencia. Imagina por un instante la mente de José ben Caifás, un hombre que no era un simple villano de historieta, sino el estratega más brillante de su generación, el sumo sacerdote que logró lo que nadie más pudo: mantenerse 18 años en el cargo más volátil de Israel, sobreviviendo a 4 emperadores romanos y navegando las aguas infestadas de tiburones de la política de Judea. Él no veía a Jesús como un Mesías, sino como un problema matemático, una variable peligrosa que amenazaba el frágil equilibrio entre la fe de un pueblo orgulloso y el puño de hierro de Roma. Caifás era un maestro del pragmatismo calculado. Cuando se reunió con el Sinedrio tras la resurrección de Lázaro, no preguntó por la justicia o la verdad, sino que soltó esa frase que resuena con la frialdad del acero en Juan 11:50. Nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no perezca toda la nación. Era la lógica del poder desnudo, la idea de que un sistema, por corrupto que sea, debe ser preservado a toda costa, incluso si eso significa sacrificar la inocencia absoluta. Él pensó que con una cruz y un sello imperial romano había puesto punto final a la historia, que al sellar el sepulcro con una piedra pesada, había decapitado el movimiento de una vez por todas. ¡Qué error tan monumental! Caifás calculó las reacciones de la multitud, el humor de Poncio Pilatos y hasta el costo de la traición de Judas por 30 monedas de plata, pero dejó fuera de su ecuación la única variable que lo cambia todo: la soberanía de Dios, que no puede ser contenida por sellos humanos. Clama a Él en este momento, porque a menudo nosotros, como Caifás, intentamos gestionar nuestra vida con cálculos humanos, olvidando que el poder que se levanta contra la verdad siempre termina por devorar a su dueño. Observa cómo su éxito aparente de aquel viernes fue solo la antesala de una caída estrepitosa, porque mientras él dormía tranquilo, creyendo haber ganado, el cielo ya estaba preparando el rugido que movería la piedra. No te dejes engañar por las victorias temporales de la injusticia. Caifás tenía la información, tenía el linaje, tenía el control del templo y de sus riquezas, pero su corazón estaba tan blindado por el pragmatismo que no pudo reconocer al Dios que tenía frente a sus ojos durante el juicio nocturno. Ahora, sumérgete más profundamente en el misterio de esa noche donde la justicia fue pisoteada en nombre de la religión, porque ahí es donde entendemos por qué el final de este hombre fue tan amargo y solitario. El juicio que Caifás presidió no fue un acto de fe, sino un desfile de ilegalidades cometidas por quien debía ser el guardián de la ley. Violó el derecho judío al sesionar de noche, en plena festividad y sin testigos que concordaran, demostrando que cuando el hombre pone su posición por encima de Dios, la ley se convierte en un arma y no en un escudo. Mira la escena. Caifás, desesperado porque las mentiras no encajaban, se levanta y lanza el juramento supremo, exigiendo saber si Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando recibe la respuesta de autoridad, cuando Jesús afirma que lo verán sentado a la diestra del poder, Caifás rasga sus vestiduras en un gesto que la ley prescribía para la blasfemia, pero que en realidad simbolizaba el desgarro de su propio futuro y del sistema que tanto intentaba proteger. Él creía que ese gesto cerraba el caso, pero solo estaba abriendo las puertas de su propia destrucción. La Biblia nos enseña en Proverbios 16:18 que antes del quebrantamiento es la soberbia, y Caifás era la encarnación de esa soberbia
que cree que puede manipular la voluntad divina mediante sobornos a soldados romanos para ocultar la tumba vacía. Piensa en la angustia silenciosa que debió sentir cuando, 50 días después, en Pentecostés, aquel mismo Pedro que había negado a Jesús bajo el miedo, se levantó en las narices de Caifás, en la misma Jerusalén, para declarar que el hombre que él crucificó era el Señor de la vida. El sistema de Caifás empezó a resquebrajarse. Ya no podía controlar la narrativa. Los milagros se multiplicaban y el miedo comenzó a cambiar de bando. Ya no era Jesús quien estaba bajo juicio, sino Caifás, quien veía cómo su autoridad de 18 años se desvanecía ante pescadores galileos que tenían algo que él jamás pudo comprar: la unción del Espíritu Santo. No es solo una historia antigua, es la visualización espiritual de que todo lo que construye sin Dios, por más sólido que parezca, tiene fecha de caducidad. El final estaba cerca, y no vendría de una revuelta judía, sino de la misma mano romana a la que él tanto se esforzó por complacer, recordándonos que quienes se alían con el mundo para destruir la obra de Dios, terminan siendo desechados por ese mismo mundo cuando ya no son útiles. Finalmente, visualiza el peso de la caída total, porque el año 36 de nuestra era marcó el fin de una era de arrogancia y el cumplimiento de una sentencia invisible. Caifás, el hombre que sobrevivió a 4 emperadores, fue destituido con una frialdad burocrática aterradora por Vitelio, el legado romano, el mismo que removió a Poncio Pilatos. Los 2 cómplices de la crucifixión cayeron juntos, borrados del mapa del poder en 1900, un solo movimiento de la maquinaria imperial. Pero el verdadero juicio de la historia no se detuvo en su destitución. La arqueología, siglos después, en 1990, desenterró un recordatorio escalofriante de su mortalidad en un parque al sur de Jerusalén. Allí se encontró su osario, una caja de piedra decorada pero fría, con la inscripción Yosef bar Yafa, José, hijo de Caifás. Dentro no había gloria, no había linaje eterno, solo los huesos de un hombre de unos 60 años que prefirió proteger su silla que reconocer al Salvador. Este hallazgo confirmó que Caifás no es un mito, sino una advertencia de carne y hueso que hoy descansa en un museo. Él tuvo toda la información, interrogó a Jesús, escuchó los testimonios de la resurrección, vio la transformación de los discípulos y, aún así, decidió no cambiar, porque el costo de perder su estatus era más alto para él que el costo de estar equivocado sobre Dios. Como dice Mateo 16:26, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Caifás ganó 18 años de poder, pero perdió la eternidad y dejó un nombre que es sinónimo de traición y ceguera espiritual. Mientras reflexionas en este final tan terrible y vacío, donde el hombre que intentó enterrar la verdad terminó enterrado en una caja de piedra olvidada hasta hace poco, pregúntate, ¿qué estoy protegiendo yo hoy que me impide rendirme totalmente a Cristo? Porque el mismo Dios que movió la piedra del sepulcro es el que hoy te invita a no cometer el error de Caifás, a no confiar en tus cálculos, sino en su misericordia. Y es precisamente en esa misericordia donde encontramos la clave para lo que sucedió después con los que sí creyeron. Hermanos, detengámonos a observar la precisión quirúrgica con la que operaba la maquinaria de Caifás, porque entender su método es entender cómo el enemigo intenta atrapar nuestras propias almas en redes de conveniencia. Caifás no era un hombre impulsivo. Él era el arquitecto de una conspiración que buscaba neutralizar la amenaza al templo con la frialdad de quien mueve piezas en un tablero de ajedrez. Mientras Jesús oraba en el Getsemaní, sudando gotas de sangre por ti y por mí,
La máquina de este sumo sacerdote ya estaba en movimiento. Las tochas se encendían, la guardia del templo se movilizaba y el traidor, Judas Iscariote, recibía las 30 monedas de plata, el precio de un esclavo, para entregar al maestro con un beso en la oscuridad de los olivos. Fue un plan ejecutado con una eficiencia aterradora, diseñado para ocurrir antes de que el sol se pusiera y antes de que la multitud, que días antes gritaba «Hosana», tuviera tiempo de reaccionar. Caifás sabía que el tiempo era su mejor aliado y la oscuridad su mejor cobertura, por lo que llevó a Jesús primero ante su suegro Anás, el patriarca de la familia, en un interrogatorio preliminar que no era más que una formalidad para ganar tiempo, mientras el Sinedrio se reunía en secreto. Aquella noche, el hombre más poderoso de Israel pisoteó su propia ley, prohibiendo juicios criminales nocturnos y sesiones en días de fiesta, todo para acelerar una sentencia que ya estaba escrita en su corazón pragmático. ¡Qué ironía tan amarga! El guardián de la fe se convirtió en el violador de la justicia para proteger un sistema de sacrificios y comercio de animales que él mismo controlaba y que le generaba sumas enormes de dinero. Debemos preguntarnos hoy, ¿cuántas veces sacrificamos nuestra integridad en el altar de nuestra seguridad financiera o nuestra posición social, olvidando que Dios no puede ser burlado por formalismos humanos? Caifás pensó que el fin justificaba los medios, pero lo que realmente estaba haciendo era cavar un foso espiritual del cual sus huesos, encontrados siglos después en un osario ornamentado, darían testimonio mudo de su fracaso ante la eternidad. Mira ahora el momento en que el silencio de la verdad confrontó el estruendo de la mentira en la casa de Caifás, un escenario donde la soberbia religiosa alcanzó su punto máximo. Cuando las falsas testigos fallaron en concordar, Caifás, en un acto de desesperación política, lanzó la pregunta definitiva bajo juramento por el Dios vivo. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? La respuesta de Jesús no fue solo una confirmación de su identidad, sino un recordatorio de que el juicio final no le pertenecía a Caifás. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Al rasgar sus vestiduras, Caifás no solo expresaba un horror religioso, fingido, sino que declaraba oficialmente que el sistema de sacrificios que él presidía ya no tenía lugar ante la presencia del verdadero Cordero de Dios. Fue una condena casi unánime, un cálculo donde un hombre debía morir para que la nación, o mejor dicho, el estatus de la élite sacerdotal, no pereciera bajo el pie de Roma, pero Caifás no calculó que la muerte no podía retener a la vida. Tras la crucifixión, cuando recibió el informe de los guardias sobre el sepulcro vacío y la piedra removida, su reacción no fue de arrepentimiento, sino de gestión de crisis. Sobornó a los soldados para que difundieran la historia inverosímil de que los discípulos habían robado el cuerpo mientras ellos dormían. Una mentira que obligaba a creer que guardias romanos arriesgarían su vida por una negligencia colectiva. Caifás prefirió pagar por una mentira que rendirse ante una verdad que desbordaba su lógica. Prefirió mantener la narrativa del control antes que aceptar que el velo del templo se había rasgado y su autoridad se había evaporado. Este es el peligro de la religión sin relación. Nos vuelve ciegos ante los milagros que ocurren frente a nuestros ojos, llevándonos a gastar nuestros recursos en silenciar la voz de Dios en lugar de escucharla. Considera finalmente el eco persistente de esa decisión errada que resonó hasta el año 36 después de Cristo, cuando el juicio terrenal finalmente alcanzó al juez injusto. Caifás, que se creía indispensable por haber mantenido la paz entre un pueblo orgulloso y un imperio impaciente, descubrió que para Roma no era más que un funcionario desechable. Cuando Vitelio llegó a Jerusalén
y lo removió de su cargo el mismo año que a Pilatos, el mundo de Caifás se desmoronó con la misma frialdad con la que él había entregado a Jesús. Pasó de ser el hombre que presidía el Tribunal Supremo de 71 miembros a ser una figura en la sombra, cuya única huella física duradera sería una caja de piedra en una cámara funeraria del Valle de la Paz. Su historia nos enseña que el pragmatismo sin principios es una trampa mortal. Él calculó consecuencias políticas, reacciones de la multitud y riesgos de insurrección, pero omitió la resurrección en su hoja de cálculo. Tuvo ante sí a Pedro y Juan, hombres sin educación formal, pero llenos de una autoridad que el Sinedrio no podía negar, y su única respuesta fue la amenaza y el encarcelamiento repetido, intentando inútilmente sofocar un fuego que ya ardía en miles de corazones en la propia Jerusalén. Caifás murió con toda la información necesaria para salvarse, pero el costo de perder su poder terrenal le pareció más alto que el costo de perder su alma ante Dios. Es una advertencia solemne para nosotros. No dejes que lo que has construido te impida ver lo que Dios está derribando para darte algo eterno. Mientras los huesos de Caifás permanecen en un museo como prueba de su existencia y su caída, el sepulcro de Jesús sigue vacío, recordándonos que el poder que parece vencer un viernes es solo un espejismo ante la gloria que se manifiesta el domingo, y es esa gloria la que ahora nos invita a explorar qué sucede cuando el hombre se queda sin excusas ante el tribunal de la historia. Imagina, querido hermano, la tensión vibrante en el aire cuando Caifás mandó llamar a Pedro y Juan ante el Sinedrio, un momento que Atos 4 captura con una precisión que nos deja sin aliento. Allí estaba él, el hombre que había navegado las aguas más turbulentas de la política judía por 18 años. Enfrentándose a dos simples pescadores galileos que no tenían educación formal, ni conexiones políticas, ni ninguno de los marcadores de autoridad que el mundo de Caifás reconocía. Caifás, que había visto caer a sumos sacerdotes tras apenas 9 años de gestión, como le ocurrió a su propio suegro Anás, se encontraba ahora perplejo ante una confianza que no emanaba de la posición social, sino de algo que el propio Sinedrio no podía negar. Esos hombres habían estado con Jesús. Es un recordatorio poderoso de que el poder del sistema, por muy antiguo y robusto que sea, tiembla ante la autoridad que proviene directamente del trono de Dios. Caifás intentó lo que mejor sabía hacer: amenazar, encarcelar y tratar de silenciar la verdad mediante la fuerza bruta del estatus. Pero cada vez que intentaba sofocar la llama, el movimiento crecía más, porque cada prisión se convertía en un testimonio y cada amenaza en una confirmación de que el poder establecido tenía miedo de lo que Dios estaba haciendo. No permitas que el miedo a las estructuras humanas detenga tu fe, porque como aprendió Caifás de la manera más dura, no hay muro de privilegios ni red de influencias que pueda detener el avance de un corazón encendido por el Espíritu Santo. Adéntrate ahora en la fragilidad de ese linaje que Caifás tanto se esforzó por preservar, una dinastía sacerdotal que creía que su permanencia era garantía de su justicia. José ben Caifás fue una anomalía en un cargo donde la rotatividad era altísima, manteniéndose en el poder desde el año 18 hasta el 36 de nuestra era. Su longevidad extraordinaria solo se explica por una combinación de pragmatismo calculado y una capacidad casi sobrenatural para equilibrar las exigencias de un imperio romano impaciente con un pueblo judío profundamente orgulloso. Él era el hombre que convencía a Roma de que tenía el control, mientras convencía a su pueblo de que no era un simple títere de los paganos.
caminaba sobre una cuerda floja permanente. Sin embargo, esa misma habilidad política fue su perdición cuando se enfrentó a aquel que no vino a negociar con sistemas, sino a redimir almas. Al final del camino, en ese fatídico año 36, el mismo Vitelio, que destituyó a Poncio Pilatos después de la masacre en el monte Gerizim, bajó a Jerusalén y removió a Caifás del cargo con la misma eficiencia burocrática con la que se descarta a un funcionario que ya no es conveniente. Los dos aliados en la muerte de Jesús fueron borrados del escenario del poder el mismo año, demostrando que quienes se asocian para combatir la luz terminan consumidos por la misma oscuridad que invocaron. Finalmente, visualicemos el testimonio mudo pero elocuente que la arqueología nos ha entregado para que nadie tenga excusas sobre la veracidad de esta historia. Durante siglos, los críticos de la historicidad de los evangelios sugirieron que figuras como Caifás eran meras creaciones literarias o exageraciones, pero el suelo de Jerusalén decidió hablar en noviembre de 1990. Mientras unos trabajadores realizaban obras en el Valle de la Paz, abrieron accidentalmente una cámara funeraria del primer siglo que contenía 12 osarios de piedra calcárea. El más ornamentado de todos, decorado con motivos florales reservados para la alta sociedad, llevaba grabada en arameo la inscripción Yosef Bar Yafa, José, hijo de Caifás. Dentro estaban los restos de un hombre de aproximadamente 60 años, el mismo hombre que presidió el juicio de Jesús y que hoy está expuesto en una vitrina del Museo de Israel. Esta piedra no solo cerró el debate arqueológico, sino que validó que la Biblia tenía razón en cada detalle. La historia de Caifás es la historia de un hombre que tuvo inteligencia política, conexiones y experiencia, pero que tomó la decisión más errada de la historia humana porque su cálculo no incluyó la variable que lo cambia todo: la resurrección. Al final, el poder no fue suficiente para comprar el silencio de lo inexplicable. Mientras el osario de Caifás guarda sus huesos, el sepulcro de Jesús sigue vacío, invitándonos a no aferrarnos a lo que se descompone, sino a lo que vive para siempre. Reflita agora sobre o misterio da cegueira espiritual, pois Caifás é o exemplo mais trágico de um homem que tinha todas as evidências do mundo ao seu alcance e escolheu fechar os olhos. Não foi ignorância. Ele tinha mais informações sobre Jesus do que qualquer outra pessoa viva naquela época, tendo-o questionado pessoalmente e ouvido com seus próprios ouvidos as palavras que o levaram a rasgar as próprias vestes num acesso teatral de indignação. Caifás recebeu um relatório direto dos guardas romanos, homens cujas vidas dependiam de sua disciplina, sobre como a pedra do túmulo havia sido removida, e o corpo de Jesus não estava mais lá, mas em vez de deixar que essa evidência abalasse os alicerces do seu orgulho, ele agiu como o político experiente que era, tentando controlar a narrativa por meio de suborno e inventando uma história implausível sobre o corpo ter sido roubado por pescadores galileus assustados. Ele preferiu pagar por uma mentira a se render a uma verdade que o obrigaria a admitir que havia condenado o autor da vida. Este é o grande alerta para nós hoje. Informação sem transformação apenas endurece o coração. Você pode estar no centro do templo, cercado por pergaminhos sagrados e rituais perfeitos, e ainda assim estar a anos-luz do Deus a quem afirma servir, porque o custo da mudança parece alto demais para a sua condição terrena. Considere o peso humano que esse homem carregava, uma figura que a história e a arqueologia resgataram das brumas do mito para apresentá-lo como um aviso de carne e osso. Quando os arqueólogos encontraram aquele ossuário no Vale da Paz, em 1990,
Eles não encontraram apenas uma caixa de pedra decorada com motivos florais, mas também os restos mortais de um homem de 60 anos que personificava a capacidade humana de tomar a decisão mais consequentemente errada da história. Caifás fracassou não por imprudência, mas por ser excessivamente preciso em um cálculo que ignorou a soberania divina. Ele calculou os impostos do templo, a pressão de Pilatos e o risco de uma insurreição durante a Páscoa com uma maestria política que lhe permitiu sobreviver 18 anos no cargo. Mas quando a variável da ressurreição entrou em jogo, o sistema deles desmoronou, porque o poder de um sumo sacerdote não tem jurisdição sobre um túmulo vazio. O ossuário que agora se encontra no Museu de Israel é a prova de que a Bíblia estava certa. O homem existiu. O nome é o mesmo e sua posição social corresponde exatamente ao que os evangelhos relatam. Isso prova que você pode ter tudo o que o mundo considera necessário para o sucesso: inteligência, contatos, pragmatismo, e ainda assim acabar sendo um eco vazio em uma caixa de pedra se optar por ignorar a visita de Deus à Terra. Por fim, observe o drama do que aconteceu após o Pentecostes, quando Jerusalém se tornou o cenário de uma batalha que Caifás simplesmente não conseguiu vencer. O homem que havia decapitado o movimento de Jesus com uma crucificação sumária na sexta-feira se viu, no domingo, enfrentando uma ameaça que se multiplicou exponencialmente. Não era mais apenas um galileu pregando nas colinas. Eram milhares de pessoas em sua própria cidade declarando que o crucificado estava vivo. Caifás observou Pedro, a quem desprezava por ser um pescador sem instrução, falar com uma autoridade que fez o sínodo se sentir impotente. A resposta deles foi a de um sistema que sente que está morrendo. Prisões repetidas e ameaças vazias que apenas serviram para confirmar que o poder estabelecido temia esses homens. O colapso final de sua autoridade terrena, em 36 d.C., pelas mãos do mesmo superior romano que destituiu Pilatos, foi apenas o fim formal de uma queda que começou quando ele decidiu que a conveniência política valia mais do que a justiça divina. Enquanto os livros de história registram sua demissão burocrática, a eternidade registra o momento em que um homem escolheu proteger seu cargo em vez de sua alma, lembrando-nos que o poder que não se submete a Deus sempre acaba soterrado sob o peso de sua própria ambição, na esperança de que o próximo obstáculo revele como evitar o mesmo destino. 12 dos 16 parágrafos totais. Bloco 5. O legado da pedra, a ironia do destino e o julgamento da memória, irmãos. Detenhamos um momento para considerar a surpreendente ironia que a divina providência permitiu que chegasse aos nossos dias através da arqueologia. Esse eco que emerge do pó para confirmar que a palavra de Deus não retorna vazia. Durante séculos, aqueles que procuravam desacreditar o relato bíblico argumentaram que figuras como Caifás eram meramente exageros literários criados para dar peso à narrativa do Evangelho. No entanto, em 1990, enquanto operários realizavam obras de construção em um parque ao sul de Jerusalém, no conhecido Vale da Paz, o solo literalmente se abriu, revelando uma câmara funerária que mudaria para sempre o debate histórico. Ali, no silêncio dos séculos, repousava o ossuário mais ornamentado da câmara, uma caixa de calcário decorada com elaborados motivos florais que somente alguém da mais alta posição social e econômica poderia ter encomendado. Ao removerem a poeira da história, os arqueólogos encontraram gravada na pedra, em aramaico, a inscrição Yosef Bar Yafa, José, filho de Caifás. Dentro daquela caixa não havia glória nem poder, mas os ossos de 6 pessoas,
incluindo os de um homem de aproximadamente 60 anos de idade, que especialistas identificaram como o próprio sumo sacerdote que presidiu o julgamento de Jesus. Hoje, essa caixa de pedra está em exposição no Museu de Israel, permitindo que qualquer pessoa veja o recipiente que continha os restos mortais do homem que acreditava poder enterrar a verdade sob uma pedra pesada e um selo romano. É um lembrete visual de que, enquanto o túmulo de Jesus permanece vazio como testemunho de sua divindade, o ossuário de Caifás está cheio como testemunho de sua mortalidade e de que a Bíblia está certa, mais uma vez, em todos os detalhes topográficos e históricos. Não deixe que seu coração seja como aquela pedra, adornada por fora, mas cheia de morte por dentro. Busque a vida que não pode ser contida em uma caixa, porque o destino de Caifás nos ensina que o prestígio terreno nada mais é do que uma sombra que se desvanece diante da luz da eternidade. Observe agora a dinâmica trágica de um homem que, tendo todas as informações necessárias para a salvação, escolheu a segurança do sistema em detrimento da liberdade do espírito. Caifás não ignorava as profecias. Ele conhecia as Escrituras e tinha acesso aos relatos mais detalhados sobre os milagres de Jesus, incluindo a ressurreição de Lázaro, que semeou tanto pânico no Sinédrio. Mas a sua tragédia reside no facto de que, após a crucificação, quando os guardas lhe trouxeram o relatório do túmulo vazio e da pedra removida, a sua reação imediata não foi buscar a Deus, mas sim controlar a crise através de subornos e manipulação da opinião pública. Caifás preferiu pagar aos soldados para espalharem a história de que os discípulos haviam roubado o corpo enquanto dormiam, uma mentira tão frágil que exigia acreditar que os soldados romanos arriscariam a pena de morte por negligência coletiva. Esse padrão de comportamento revela uma verdade perturbadora. Alguém pode estar fisicamente perto do sagrado e espiritualmente morto. Caifás interrogou pessoalmente o Salvador, ouviu de sua própria boca que o veria sentado à direita do poder e viu com seus próprios olhos a inexplicável transformação de pescadores da Galileia em apóstolos corajosos após o Pentecostes. Ele tinha todas as peças do quebra-cabeça à sua frente, mas se recusava a montá-lo porque isso significaria perder a cadeira que ocupava há 18 anos. Para Caifás, o custo de perder o poder era maior do que o custo de estar errado sobre Deus. E essa é a mesma armadilha em que muitos caem hoje quando escolhem a conveniência de sua posição, em vez da verdade que os libertaria. Neste momento de oração, reflita. Que sistema você está tentando proteger que o impede de ver o Cristo que já ressuscitou e caminha entre nós? Por fim, consideremos o colapso final desse gigante da política judaica, uma queda que ocorreu com a mesma fria eficiência com que ele tentou eliminar o Messias. Caifás sobreviveu a 4 imperadores romanos e navegou pelas águas mais turbulentas da política de sua época com uma habilidade que poucos igualaram, permanecendo no cargo por 18 anos, enquanto outros duraram apenas um instante. Ele era mestre em equilibrar-se na corda bamba entre o orgulho judaico e a impaciência romana. Contudo, no ano 36, o mesmo ano em que Pôncio Pilatos foi destituído por seus excessos, Vitélio, o legado romano da Síria, desceu a Jerusalém e removeu Caifás de seu cargo com uma simples manobra burocrática. Os 2 homens que colaboraram para condenar Jesus foram descartados pelo mesmo superior romano, ao mesmo tempo, demonstrando que o mundo sempre descarta suas ferramentas quando elas deixam de ser úteis. Caifás, que sacrificou a justiça em prol da estabilidade, acabou sem cargo, sem poder e com um nome que seria lembrado por milênios como símbolo da traição religiosa.
Sua história é a de um homem que calculou as consequências políticas, as reações da multidão e os riscos de uma insurreição, mas cometeu o erro mais consequente da história da humanidade ao não calcular a ressurreição. Quando a pedra rolou, o mundo de Caifás acabou, porque o problema que ele tentou enterrar não era uma ideia política, mas uma pessoa que a morte não podia deter. Ao se preparar para os passos finais desta reflexão, deixe que este eco do passado sirva de bússola. Não construa sua vida sobre o que pode ser removido por um legado romano ou guardado em um ossuário de pedra, mas sobre a rocha que, embora rejeitada pelos construtores, tornou-se a pedra angular de tudo o que é eterno. 15 dos 16 parágrafos. Prepare-se, pois estamos prestes a concluir este corpo principal de oração e reflexão antes do grande final. Bloco 6. A anatomia de uma decisão fatal, o silêncio dos ossos e a vitória da verdade. Reflita profundamente, amado A, sobre a anatomia da decisão mais catastrófica que um ser humano pode tomar, pois a história de José Caifás não é apenas um conto de corrupção, mas um reflexo da resistência humana ao divino. Caifás controlava o templo, o centro econômico e espiritual que movimentava fortunas em oferendas e comércio de animais, e presidia o sínodo, aquele órgão de 71 membros que funcionava como a Suprema Corte e a mais alta autoridade. Seus 18 anos no cargo, muito superiores aos 9 anos de seu sogro, Anas, podem ser explicados por um pragmatismo calculado que o tornou indispensável para Roma. No entanto, quando Jesus de Nazaré começou a desafiar a autoridade do templo e a expulsar os cambistas, Caifás não reagiu com uma ofensa religiosa emocional, mas com a frieza de um estrategista que identifica uma ameaça ao sistema. Sua famosa declaração em João 11:50, de que era melhor que um homem morresse do que toda a nação perecesse, foi um cálculo puramente político, desprovido de qualquer consideração sobre inocência ou culpa. Ele optou por sacrificar a verdade no altar da estabilidade institucional, acreditando que, com uma ação rápida, o problema desapareceria antes do pôr do sol da Páscoa. Mas hoje, olhando para trás, vemos que sua precisão foi sua ruína. Ele calculou tudo o que era humano: a pressão sobre Pilatos, a traição de Judas por 30 moedas de prata, o momento da festa, mas omitiu o poder da ressurreição. Clame a Deus neste momento, porque Caifás nos ensina que você pode vencer todas as batalhas políticas e perder a guerra eterna se sua decisão for baseada no medo de perder sua posição em vez do amor à justiça. Agora, visualize as evidências físicas de sua queda, pois a arqueologia permitiu que a poeira dos séculos falasse para confirmar que ninguém escapa ao julgamento da história. Em 1990, no Vale da Paz, ao sul de Jerusalém, trabalhadores descobriram acidentalmente uma câmara funerária contendo 12 ossários de calcário, o mais elaborado de todos, decorado com motivos florais reservados à elite, trazia a inscrição aramaica Yosef Bariafa, José, filho de Caifás. No interior, foram encontrados os ossos de um homem com cerca de 60 anos, confirmando que o sumo sacerdote que condenou Jesus não era uma invenção literária, mas um homem de carne e osso que governou, caiu e foi sepultado exatamente como os textos sagrados afirmavam. Essa descoberta no Museu de Israel serve como um lembrete de que a Bíblia está certa e que o orgulho humano termina em um caixão de pedra. Caifás tinha todos os sinais: o relato dos guardas sobre o túmulo vazio, a coragem inexplicável de Pedro e João após o Pentecostes e as evidências de milagres que nem mesmo o Sinódio pôde negar. No entanto, ele optou por manipular a narrativa e comprar o silêncio dos soldados em vez de mudar de ideia, porque o custo de admitir seu erro era para ele maior do que o custo de estar errado sobre Deus.
Não deixe que sua vida seja um ossuário ornamentado, belo por fora, mas repleto de restos de oportunidades perdidas. Reconheça que a autoridade que não se submete ao Rei dos Reis é uma autoridade com prazo de validade. Por fim, ele contempla a ironia do destino daqueles que se aliam ao mundo para silenciar a voz de Deus, pois o fim de Caifás foi tão burocrático e frio quanto o julgamento que ele próprio presidiu. Em 36 d.C., no mesmo ano em que Pôncio Pilatos foi destituído do cargo após um massacre de samaritanos, o legado romano Vitélio desceu a Jerusalém e removeu Caifás de sua posição como sumo sacerdote. Os dois homens que uniram forças para crucificar Hope foram rejeitados pelo próprio poder imperial que buscavam agradar. Caifás, que havia navegado por 4 impérios e sobrevivido a conspirações internas, foi eliminado com a mesma eficiência com que tentou eliminar Jesus. Sua queda nos deixa uma lição eterna. O poder humano é um equilíbrio constante em uma corda bamba que mais cedo ou mais tarde se rompe. Ele tentou enterrar um problema em um túmulo selado. Mas esse problema era uma pessoa que emergiu da sepultura para transformar o mundo, enquanto Caifás terminou seus dias nas sombras, deixando para trás apenas uma caixa de pedra como lembrança de sua cegueira. Ao nos prepararmos para o parágrafo final e a grande conclusão, deixem que esta verdade penetre em seu espírito. A pedra que construtores como Caifás rejeitaram tornou-se a pedra angular, e tudo o que se ergue contra ela está fadado a ruir sob o peso do próprio orgulho.